Buenas noches, queridos hermanos, Morada de Dios. Es un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo. El día de hoy quiero compartirles un tema que ojalá de verdad espero que llegue a sus corazones y se despierten sus pensamientos y haya una revolución en sus hogares. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Padre, te damos gracias en esta tarde porque sabemos que todo el conocimiento proviene de ti, sabemos que tu gracia sobreabunda sobre nuestros hogares, sobre cada uno que escucha este mensaje, mi Señor. Te ruego que llegues a sus hogares, que abras sus puertas, mi Señor, las puertas de sus corazones y que esta semilla llegue y dé sobreabundante fruto. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a comenzar súper rápido. El día de hoy mi tema se llama Restauración del Gobierno de Dios. Quiero empezar definiendo qué es un gobierno. Un gobierno es una estructura política que sirve para organizar y administrar los recursos, impartir justicia, imponer métodos de control. Eso es a grandes rasgos un significado muy escueto si quieren verlo. Va más allá. Quiero compartir un poquito. Todo lugar necesita ciertamente un sistema de gobierno. ¿Por qué? Ciertamente nuestro significado, nuestro concepto dice que el gobierno se dedica a administrar los recursos, a impartir justicia y a imponer métodos de control. Sirve para organizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la verdad es que no difiere de la casa de Dios. Hay que recordar que nosotros hemos estado enseñando que Morada de Dios está levantando una casa. Estamos haciendo una casa para Dios, para que Dios habite en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No pierdan ese contexto. La forma de gobierno en nuestro país, yo creo que eso ya lo saben, se divide en tres: en el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo obviamente es nuestro presidente. Este tiene a su cargo diferentes secretarías. ¿Estamos de acuerdo? Es a grandes rasgos. El ejecutivo es a grandes rasgos eso. El legislativo se divide en dos: en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Estamos de acuerdo? Y el último, el judicial, se divide en la Suprema Corte de Justicia. Aquí es, quizás no estén muy familiarizados, pero digamos que es el tribunal superior, los colegiados de circuito, donde vamos a poner nuestras demandas, todo ese tipo de cosas. Ellos son los que se encargan de que la justicia se imparta de manera correcta. Y el legislativo y el judicial son los que se encargan de hacer leyes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a grandes rasgos es eso más o menos. En el gobierno del reino de Dios no es tan diferente. ¿Estamos de acuerdo? En el gobierno de Dios ciertamente debe de haber alguien que imparta justicia. En este caso es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos que impartir, digamos que Dios delega delegaciones, si quieren verlo así, delega a personas para que tomen el control y estos a su vez enseñen a otros. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que he estado leyendo Nehemías y encaja perfectamente en todo esto. Ustedes van a decir, bueno, ¿en qué? Vamos a leer primeramente Nehemías para que vayamos viendo y las escrituras nos den un poquito de luz sobre el gobierno. ¿Por qué restaurar el gobierno de Dios? ¿Estamos de acuerdo? Nehemías, vamos a empezar con Nehemías 1:11. Dice así, rapidísimo: Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Les doy un poquito de contexto. Si leen Nehemías es un nombre, es un judío ciertamente, que él está trabajando
en la casa del rey, el rey Artajerjes. Ajá. Y entonces Nehemías se encuentra por ahí alguien de Israel, y les pregunta qué ha pasado con el pueblo, cómo está Jerusalén, cómo están los judíos. Y entonces le contestan, pues fíjate que están cautivos. Y no solo eso, la muralla está destruida totalmente. Entonces Nehemías, dice la palabra de Dios, que se pone triste en su corazón. Se pone triste en su corazón y toma una decisión que cambiará totalmente el futuro del pueblo de Israel, del pueblo de Israel, de Jerusalén. Ajá. Entonces hay que llegar a las conclusiones de que Nehemías lo primero que hizo es que tomó una decisión. ¿Estamos de acuerdo? Y hace en Nehemías 1:11 dice, te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído. Lo que le está pidiendo, está orando al Señor. Ajá. Está pidiendo para que Dios escuche su oración y le abra las puertas, porque más adelante vamos a leer en Nehemías, más adelante, unos versículos más abajo, vamos a leer cómo él prácticamente se rasga su corazón y le dice a Dios que le permita ir, pero le dice, ¿sabes qué, Padre? Te ruego que me des gracia ante los ojos de mi rey. ¿Para qué? Para que él me abra las puertas. Y si ustedes siguen leyendo, yo no se lo estoy así como que parafraseando un poco para no detenernos mucho, porque realmente saben que tenemos muy poco tiempo. Entonces quiero llegar a la parte medular, restaurar el gobierno de Dios. Entonces Nehemías ora, Dios le abre las puertas, porque sabemos que nosotros tenemos un Dios que abre las puertas, le da gracia ante el rey, y no solo eso, también le da ayuda. Ya lo leerán más adelante. Entonces empezamos que la primera característica de Nehemías es una decisión. Él tomó la decisión de ir a Jerusalén a restaurar la muralla que había sido destruida y había sido quemada. La segunda, vamos a leer Nehemías 1 del 13 al 18. Voy a leerlo muy rápido porque bueno, tenemos muy poco tiempo. Dice así: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que iba. Y subí de noche y por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, a los nobles y a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que vamos a ver aquí en esta cita es que Nehemías fue y vio cómo estaba la muralla. Lo primero que hizo es planear qué iba a hacer. Tienes entonces aquí lo que tienes que hacer. Lo primero es que te tienes que decidir. ¿Qué tienes que decidirte? Tienes que decidir a construir la casa para Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo primero. Lo segundo es que tienes que planear. Tienes que hacer un examen de conciencia y decir: ¿dónde estoy parado? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que tengo? Eso es bien importante. Te tienes que ubicar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que me hace falta hacer, pero qué tengo. ¿Qué recursos tengo?
¿Estamos de acuerdo? Tienes que ver el terreno, en este caso tu casa. ¿Qué necesidades hay entre tus hermanos? Eso es bien importante. Si necesitan una palabra de aliento, si necesitan que les llames. Sé que ahorita no podemos visitarnos, sé que no podemos pues llegar y abrazarnos como generalmente el mexicano es. Nos abrazamos, nos apapachamos, y a poco no buscamos pretextos para celebrar. Para todo celebramos, para todo. Así somos, realmente esa es una de las características de nosotros como mexicanos. ¿Estamos de acuerdo? Pero necesitas saber qué es lo que necesitan, qué necesitan en tu casa, qué recursos tienes, y entonces para empezar la obra. Eso es bien importante. También necesitas, ¿qué es lo que hizo Nehemías con el pueblo? Él fue y le dio un impulso. Es importante que tú des testimonio de lo que Dios está haciendo en tu casa, de lo que Dios está haciendo por ti, porque así lo dice la palabra de Dios. Ya lo vamos a leer y dice... dice que les declara lo que Dios había hecho por él, les declara cómo el rey prácticamente le abrió las puertas, y no solo eso, le dio cartas con los gobernadores para que estos le ayudaran. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es importante, tienes que dar testimonio, no te debes de quedar callado. Yo he tenido oportunidad de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y realmente son cosas grandes. ¿Por qué? Porque eso es un impulso para el pueblo de Dios. Y en estos momentos yo sé que habemos personas que estamos pasando por cosas difíciles, pero lo que te puedo decir es que al Dios que yo sigo, al Dios que yo sirvo, no me ha dejado ni un solo momento, y ha estado conmigo fortaleciéndome, porque Él es mi fortaleza, porque Él es mi castillo. Eso es importante. Y entonces, bueno, seguimos más adelante. En Nehemías 3 vamos a leer cómo esa palabra de aliento sirve para que el pueblo se levante y empiece a construir. Aquí entramos, si ustedes leen todo el 3, se van a dar cuenta que cómo el pueblo empieza a tomar su lugar y dice, ok, yo levanto el muro en parte de mi casa, y así todos empiezan así como imagínenselo como un virus, ¿no? Que ves que, mi hermano de al lado está echándole ganas, está levantando el muro, pues yo también voy a hacer lo mismo. Y así todo se empezó a regar, y todas las familias empezaron a levantar parte de su muro. Y entonces, adivinen qué, las murallas se iban levantando con la ayuda, con el apoyo de todos. Aquí entra el gobierno de Dios. Fíjense que en estos momentos pastores, profetas no saben por dónde ir. A veces sus palabras se van al aire, y yo lo he visto, lo he percibido, lo he notado, como la familia, sus casas tienen hambre porque no saben a dónde van a ir, qué van a hacer en un futuro, qué es lo que nos depara más adelante. Y entonces aquí entra el gobierno de Dios, restaurar el gobierno de Dios. Es importante, como hace un momento yo les decía, se divide en nuestro caso, en nuestro país, por poderes, ¿estamos de acuerdo? Ejecutivo, legislativo y judicial. En la casa de Dios no es diferente. En la casa de Dios, ¿saben quién tiene el poder? Son los 5 ministerios, son lo más importante. Si los 5 ministerios no están funcionando, si los pastores no están guiando a su rebaño, si no le están dando guía para dónde tenemos que ir, entonces no está viendo la estructura que debería de ser correcta, está sufriendo un quebranto, y entonces no va a funcionar y no van a llegar a ningún lado. Esto es importante, y lo hablo, por ejemplo, para mi casa. En mi casa, por ejemplo, en Morada de Dios, nuestros profetas también se tienen que despertar. Esto es a nivel global, la verdad es que es a nivel global.
pero hablo para mi casa específicamente. Tenemos que despertarnos nosotros los profetas, nosotros los evangelistas, tenemos que hacer nuestra chamba, así como el pueblo de Dios se despertó y empezó a construir la muralla, así nosotros tenemos que despertarnos. El gobierno de Dios se tiene que poner las pilas, los profetas tienen que recibir palabra de Dios para que el pueblo sea guiado. Nuestros pastores tienen que acercarse aún más a Dios para que lleven guía, y entonces las ovejitas no estén dispersas y a la expectativa de cómo nos va a ir este año. Sé que hay temor, sé que realmente podemos ver que no pinta bien en un futuro, esa es la verdad, aunque a veces nos digan, no, sí nos va a ir bien, y realmente yo creo que se vienen cosas más difíciles, y entonces lo que Dios ahorita está pidiendo en este momento es que el gobierno de Dios se tiene que restaurar. Nuestros pastores, nuestros profetas, nuestros evangelistas, nuestros maestros, los 5 ministerios se tienen que despertar. Dice así, el gobierno de Dios descansa. Efesios 4:11 al 12 dice así, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que edificar la casa de Dios. Nosotros tenemos que enseñar a los que vienen abajo de nosotros. No podemos dejarlos solos, porque ahorita mucha gente de verdad no sabe ni para dónde ir. La gente está temiendo qué va a pasar, qué va a suceder, cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer en un futuro. Entonces es importante que el gobierno de Dios sea restaurado. El evangelista que está enseñando, enseñe los principios de su casa, no enseñe cosas diferentes. Los pastores enseñen lo que Dios les está mostrando. Y si no les está mostrando, entonces acérquense al Padre, acérquense al Altísimo, y entonces que Él da el conocimiento y jamás cerrará las puertas, porque Él abre las puertas sobreabundantemente. Los profetas lo mismo, los maestros lo mismo, son los que tenemos que capacitar, tenemos que enseñar qué vamos a hacer en un futuro, qué decisiones vamos a tomar. ¿Para qué? Para que todo esto lo pasemos victoriosos. Y ya para cerrar prácticamente, vamos a leer Nehemías 1:20. Resulta que les doy un poquito de contexto. Nehemías empieza a construir la muralla en el 3, pero por ahí Tobías, ya saben, nunca faltan nuestros enemigos, se levantan y empiezan a hablar mal del pueblo, empiezan a hacer el oprobio del pueblo, escarnio del pueblo. Y entonces Nehemías les contesta, dice, y en respuesta les dije, el día de los cielos, el Dios de los cielos nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que se te van a imponer muchas cosas, yo sé que va a haber muchas piedras de tropiezo, pero así es lo que Dios va a hacer contigo. Dice Nehemías, es que el Dios de los cielos nos levantará y pasarán muchas cosas, pero nosotros edificaremos la casa del Señor, porque en estos momentos Dios restaurará el gobierno del Dios Altísimo. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias porque sabemos que tu gobierno se restaurará sí o sí, mi Señor, porque tú despertarás los 5 ministerios y cada uno tomará su lugar, mi Señor, porque guiará a tu pueblo en espíritu y en verdad, mi Señor, para estar a la medida de nuestro Padre perfecto, Señor, a la medida de Cristo, mi Señor, el varón perfecto, que así sea
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.